Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de Sin Pelos en la Cuenta, un podcast donde hablamos de contabilidad y gestión empresarial. El día de hoy vamos a tocar un tema muy relevante para todos los empresarios y propietarios, todo lo que tienes que saber sobre el rubro inmobiliario. Empecemos. El rubro inmobiliario en los últimos tiempos ha sido bien controversial y también muy pedido en el mercado. Y para esto nos está acompañando una experta que es Medalit Paredes. Hola Medalit, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Iván, gracias por la invitación. El inmobiliario es un rubro demasiado importante hoy en día porque es lo que muchas familias y empresas necesitan para su día a día, ya sea alquilando, vendiendo, por temas de inversión. Entonces en Asenco tratamos de darles un servicio integral donde no solamente se reduzca a lo que es el corretaje inmobiliario, que es básicamente el mostrar la propiedad, el vendérsela, sino les recomendamos, ¿no?, a nuestros clientes de una manera muy integral en qué oportunidades de negocio existen, porque al estar en el día a día en este giro hemos notado muchos cambios en los últimos años en el rubro. El rubro inmobiliario comenzó a tener su fuerte en el año 2001, ¿no?, 2002 con mayor intensidad, y en Lima y a partir de ahí en todo el Perú comenzó el crecimiento inmobiliario. Esto ha ayudado a que hoy en día tengamos un movimiento bastante elevado en el tema de vivienda. Sí, es verdad. Mira, por ejemplo, yo cuando converso con los clientes, no saben si comprar una propiedad, alquilar para su negocio, qué es lo que es más recomendable, ¿no? Y a veces nosotros nos atrevemos a asesorarles de acuerdo a nuestras experiencias, ¿no? Porque ya, bueno, tenemos muchos años en el mercado a nivel contable. Este tema inmobiliario nació justamente a solicitud de nuestros propios clientes, ¿no? Y comenzamos a hacer la búsqueda de propiedades que no nos competían en ese momento, pero necesitamos a una persona que le busque de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Y llegamos a la conclusión que para ser empresario nosotros tenemos que alquilar. No diríamos comprar una propiedad inmediatamente para el negocio, porque no nos generaría gasto en realidad, ¿no? En realidad, teniendo la posibilidad de alquilar, nos generaría un gasto. Comprando una propiedad sería un activo de la empresa, del cual se depreciaría por un tiempo, pero todas las mejoras ya van a quedar también reflejadas en un activo. A cambio, si yo alquilo esa propiedad, todas esas mejoras también irían al gasto rápidamente hasta en lo que dure el contrato de ese alquiler. Entonces, ¿qué experiencias nuevas puedes tú haber obtenido en todos estos años en este rubro inmobiliario? Efectivamente, Iván, la recomendación que le hacemos a los clientes del tema de alquiler es bastante bueno, sobre todo porque se entiende que cuando uno, sobre todo los jóvenes que hoy en día están insertándose al mercado y están buscando inmuebles, definitivamente hay muchas personas que desean como primera compra inmobiliaria algo para vivir, su casa o su departamento, que es el sueño de todos. Pero yo, por ejemplo, a mis sobrinos o a la gente que está joven, que está rodeándome, siempre les recomiendo sus primeras inversiones como algo que les genere ingresos, ¿no? Así que lo que tú estás mencionando en el tema de recomendar un tema de alquiler, sí, es bastante válido y bueno, porque definitivamente las propiedades en general generan todo un tema de mantenimiento. En cambio, al tenerlo en alquiler, tú ya te das cuenta que tu negocio te dé como para poder pagar ese alquiler. Correcto. Entonces, es como compensarlo de esa manera. Ahora, en el rubro inmobiliario este año estamos creciendo mucho en el Perú. Se ha insertado bastante, a diferencia después de la pandemia, que ya las oficinas también quedaron un poco sin darle mucho uso. Hoy en día se está reinsertando nuevamente, como te habrás dado cuenta. Nosotros mismos hemos regresado al trabajo presencial, los edificios empresariales han comenzado a crecer muchísimo, porque también tienen un servicio bastante integral dentro del equipamiento que tiene un edificio. Me gusta eso. Te cuento, por ejemplo, esta semana estuve visitando varios proyectos inmobiliarios en zonas límites para no encontrar precio metro cuadrado muy elevado, que es lo que permite que los jóvenes también puedan acceder, tipo, por ejemplo, Surquillo, que son distritos que están céntricos, Jesús María, y los límites a distritos como San Isidro, como San Borja, como Miraflores, permite mayor interés de la gente que quiere comprar, y sobre todo con áreas pequeñas para que pueda ser accesible a la capacidad de pago de los clientes. Sí, muchos me preguntan cómo está el rubro inmobiliario en los últimos tiempos, sobre todo para personas naturales, no tanto ya ahorita por los negocios, sino como personas naturales, porque las tasas de
de interés que cobran los bancos están muy elevados y gracias a Dios ya está bajando un poco, ya se está pisando a tierra como antes, ¿no? Porque antes sí teníamos muy buenas tasas y que podía la gente invertir. Y después, a raíz de la pandemia, creo que comenzaron a subir las tasas en el tema inmobiliario y se paralizó un poco la compra y venta de inmuebles, ¿verdad? Sí, claro, hasta el año pasado teníamos tasa de interés de muchos bancos en el 12%, 11%, dependiendo pues del score también del cliente, pero la situación inestable del país también en algún momento afectó, pero hoy ya no, hoy está estable, de alguna manera nuestro tipo de cambio también nos ayuda muchísimo. Los bancos están dando tasas de interés hipotecaria entre el 8%, un punto más, puntos menos, de acuerdo al banco donde uno quiera sacar su crédito hipotecario. Eso ha ayudado bastante, Iván, ha ayudado muchísimo porque definitivamente la juventud, la gente que está accediendo a los créditos hipotecarios, obviamente lo primero que tienen que hacer es ir a su banco, conversar con su sectorista, ver hasta dónde pueden acceder, cuál sería su monto de inversión que ellos pueden tener, qué importe necesitamos para que puedan comprar una vivienda. Ya sabemos, bueno, y si no, igual les comento, que el metro cuadrado en Lima, de manera general, porque obviamente hay puntos específicos de acuerdo a la ubicación de cada propiedad, pero los de estreno van a estar entre los $2,000, $2,400 metro cuadrado, lo general, ojo, como un promedio, porque hay metros cuadrados mucho más caros de acuerdo a la ubicación del inmueble. Entonces las familias o los jóvenes están accediendo por propiedades de menor a $200,000 como un tema de inversión inicial, como estábamos dirigiéndonos ahorita al tema de personas naturales. Siempre me han preguntado cómo hago para endeudarme, ¿no? Porque hay muchos clientes que también, como personas naturales, quieren invertir su dinero, ¿no? Y me dice, ¿cuánto más o menos me saldrá la cuota? ¿Tú nos puedes comentar cómo podemos calcular? Si yo quiero comprar un inmueble y generalmente me piden un 10% de cuota inicial, ¿cuánto más o menos me saldría mi cuota? Sí, mira, te digo más o menos a grandes rasgos lo que yo veo. Obviamente existen en cada banco sus calculadoras para comenzar a revisar, porque va a depender de la tasa de interés, como te menciono, en el score de cada cliente, la presentación de sustentos que tengan que darle al banco para calificar a un crédito hipotecario. Pero yo de una manera muy rápida lo que hago con mis clientes, por eso es que también ahí haciendo una pausa y un paréntesis a lo que me estás preguntando. Cuando capto a un cliente y lo llevo a ver un inmueble, muchas veces las personas tienden a ver inmuebles que están por encima de su capacidad de pago. Me sucede muy frecuentemente. Entonces, creo que el secreto del éxito de Acenco y de mi persona al brindar el servicio y de la gente que trabaja conmigo, porque está formada ya así, es que tratamos de generar confianza al cliente. Confianza para comentarnos temas muy personales como su tema de capacidad de pago. Muchas familias, muchas personas tienen ahorros. Hoy en día con la inseguridad tienen mucha desconfianza de decirle a un asesor inmobiliario cuánto tienen ahorrado su cuenta bancaria o que tienen tanto. Entonces, obviamente no te dan una información tan real o te lo dan general, pero con la empatía que nos manejamos en el servicio, el conocimiento que uno tiene a través de los años en este rubro, genero que el cliente me cuente cómo está, de cuánto es la inversión que estamos hablando. Entonces, si hay que sacar a través de un crédito hipotecario, yo de una manera muy rápida lo calculo como si tú te vas a endeudar por $100,000 en un inmueble, tu cuota hipotecaria va a ser más o menos el 10% de ese importe de deuda. Ojo que yo siempre me voy a unos 15 años de deuda, pero hoy en día los bancos normalmente están dando entre 20 a 30 años de financiamiento y eso hace que la cuota baje. Pero siempre yo me voy a una cuota de 15 años para que sea un promedio y las familias, si se endeudan por $150,000, más o menos tenemos que tener en cuenta que nuestra deuda hipotecaria mensual podría estar en el 10% de los 150,000, que serían como $1,500 mensuales de cuota. Y también tenemos que tener en cuenta de que no solamente es el pago de la cuota al momento que se adquiere, la cuota inicial, perdón, cuando se adquiere el inmueble, porque también hay otros gastos de por medio, como por ejemplo la alcabala, ¿no? Coméntanos un poco de cómo es el inicio de una compra de una propiedad. Sí, claro. Gracias, Iván, por la pregunta, porque en realidad eso me ayuda un poco a aclararle los temas a nuestros clientes. Lo primero es la elección del inmueble, que muchas veces lo tenemos a través de la cartera directa y si no, gracias a que existe una gran cantidad de agentes inmobiliarios registrados en el Perú, formamos parte de ese banco de información que en algunas oportunidades es interno.
Entonces ahí hacemos la búsqueda del inmueble que quiere nuestro cliente. Una vez que ya encontró el inmueble que necesita, apoyamos en la gestión de negociación inclusive, porque gracias a la información directa que tenemos con nuestros propietarios, podemos tener el alcance de cómo podemos hacer para poder lograr un buen precio para ese inmueble que quieres adquirir, cómo negociar. Eso obviamente estoy hablando de inmuebles de segunda que se venden a través de, que ya son inmuebles que lo tienen en segunda venta. Una vez que ya el cliente eligió, entra el tema de la transacción a través de su banco. Si el banco ya le aprobó, el banco lo primero que va a hacer es mandar a una tasación a ese inmueble. A veces uno cuando es dueño de un inmueble le pone una cifra que de repente no está de acuerdo al valor del mercado y bueno, cuando se va a una tasación dice, bueno, por esto, pero hasta tal monto y si tú quieres le das la diferencia al cliente, ¿no? Entonces, eso sí ayuda bastante al comprador, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que existe a veces muchas personas que sobrevalúan su propiedad, pero en la primera entrevista que tengo también con los propietarios de los inmuebles, ya por una cuestión de experiencia también, reconozco más o menos cuál es el precio de su vivienda. Tiene mucho que ver con el tema de acabados, de ubicación, de antigüedad, de parámetros, de zonificación, las condiciones en las que se encuentra el edificio donde está ubicado el departamento, la ubicación, si es interno o es externo. Todos esos factores y algunos otros más me ayudan a ver cuál es el valor comercial del inmueble. Como asesores inmobiliarios obviamente podemos hacer una valorización, pero hay muchas oportunidades en las cuales me llama un propietario que quiere vender alguna casa, que tiene de repente 30, 40 años de antigüedad. En nuestro caso, siempre recomiendo el tema de la tasación a través de un perito, justamente para que no me pase lo que tú mencionas, que cuando venga el perito del banco a tasar ese inmueble, no tengamos que perder a un cliente por un tema de que de repente nuestro precio está muy elevado y no le van a dar ese crédito hipotecario al cliente. O sea, se lo van a dar, pero hasta el monto donde ellos consideran que tiene valor ese inmueble. Entonces el hecho de tener ya una tasación anterior ayuda para que esté yo dentro de un valor comercial real en el mercado. Entonces una vez que ya nuestro cliente decide comprar un inmueble determinado, vamos a suponer que ya está en su valor, que ya se llegó a un buen acuerdo, el banco pasó la tasación, se aprueba ese crédito hipotecario, viene el tema ya de la parte notarial, ¿no? Esa es la parte ya documentaria de un inmueble. Me va a solicitar, lo general en todos los bancos es que te solicitan documentos como la última compra-venta, del testimonio de compra-venta anterior de ese inmueble, el PU, el HR del año en curso, que sería... Porque en realidad te piden esa documentación, es para ver cuántos es lo que valió su primera venta, ese inmueble, y cuánto es lo que estoy vendiendo, porque al final esa diferencia, el dueño o el propietario tiene que pagar el impuesto en la renta, que es el 5% por la diferencia, ¿verdad? Sí, efectivamente. Justamente la parte de tributos se divide en las obligaciones tanto para el comprador como el vendedor. Como tú mencionas, la parte de obligación del vendedor es la parte del impuesto a la renta, que ya sabemos que es la ganancia sobre lo que les costó. Por eso es que normalmente las notarías o los bancos me solicitan el minuta o testimonio anterior de compra-venta versus lo que estamos vendiendo, y esa diferencia es la que va a un 5% para el impuesto a la SUNAT, ¿no? Existen obviamente la parte del comprador que tiene que pagar su alcabala, los gastos notariales y registrales de toda esa transacción inmobiliaria. ¿Cuánto es el valor de la alcabala, Melanie? El alcabala, tú sabes que la paga el comprador. Es muy sencillo de calcular. Voy a agarrar el ejemplo de los $100,000 para que sea más fácil. Tienes que llevarlo a soles para poder hacer el monto. Lo multiplicas, por ejemplo, los $100,000 agarrando un promedio de 3.7 el dólar. Estaríamos hablando de 370,000 soles. A ese base imponible que está en soles le tenemos que reducir 10 UITs, que es una deducción que da el Estado para el tema del pago del cabal. Restándole las 10 UITs, esa nueva base se multiplica por el 3% y eso es lo que tienen que pagar en el SAT. Ahora, importante que te aclare algo. En la mayoría, no digo en todos, pero en la mayoría de los inmuebles tenemos varias unidades inmobiliarias que son las partidas registrales por cada propiedad. O sea, hay muchas familias que tienen el departamento, el estacionamiento y el depósito. Es muy importante, porque a mí también me pasa en la parte contable de que me dice, no se debe pagar más que un solo impuesto. Y no es verdad, porque cada partida ya tiene su propio impuesto, ¿no?
Cada partida es una unidad inmobiliaria, entonces lo que hacemos es disgregar el valor del departamento, el valor del estacionamiento y el valor del depósito. Eso también permite de alguna manera el ahorro en el parte de la alcabala, porque obviamente en la mayoría de los escenarios, cuando se vende en segunda venta los depósitos o los estacionamientos, se mantienen los mismos precios que les costó comprarlo, pero sin embargo ya baja el valor de venta en el tema de la base imponible de ese departamento. Ayuda un poco a mejorar el ahorro por el tema de pago incluso de alcabala de esa manera. Y así, ya cuando las familias tienen el pago de los impuestos, tanto el impuesto a las ventas, que es para la parte del propietario, como el alcabala, se sustenta en notaría estos documentos que mencionaba Iván, que es el HR, el PU, incluso le va a servir de sustento también para que este comprador vaya al SAT, porque le van a pedir la minuta de compraventa. Haciendo un paréntesis para no equivocarnos, para hacer un remember, estábamos en que el cliente ya llegábamos a notaría, qué documentos te piden para hacer un cierre de una compraventa. Mencionábamos que nos van a solicitar el testimonio anterior de compraventa, el HRPU del año en curso, que en este caso sería el 2024, aclarar también que hay una obligación que tiene que hacer el vendedor, que es el pago del impuesto predial de todo el año en el que se está vendiendo su inmueble, y los arbitrios solamente hasta el mes en el que se hizo la venta. Por ejemplo, si estamos haciendo una venta de octubre, los arbitrios hasta el mes de octubre. Pero el predial sí de todo el año, así tú lo vendas en enero, tienes que pagar el predial de todo el año y los arbitrios hasta el mes en el que viviste. En muchos escenarios se da que el propietario te entrega ya predial y arbitrios cancelado todo el año en buena hora, pero no es su obligación. Su obligación está en arbitrios hasta el mes en el que vive. Después lo que te pide la notaría es una constancia de no adeudos. Eso también es muy importante, Iván, que te lo aclare, porque al margen de que ya tú demuestras que pagaste el año, existen también para las municipalidades, en algunas oportunidades se han topado con escenarios en los cuales ese inmueble puede tener deudas antiguas, porque normalmente las propiedades vienen de 10, 15, 20 años atrás. Entonces la forma que tienen hoy en día las notarías y que lo exige es que nos solicitan una constancia de no adeudos de ese predio. Y esa constancia las municipalidades lo otorgan porque justamente ya no hay deudas. Presentando esos documentos, ya la notaría comienza a elaborar la minuta de compra-venta. Entonces, al presentar la minuta, ya se verifica que todos los documentos estén en regla y manda al comprador a pagar su alcabala y al vendedor a pagar su impuesto a la renta. Con esos sustentos se regresa a la notaría, normalmente te citan al día siguiente o una semana, dependiendo de la transacción, cómo se está dando con recursos propios, a través de banco, el proceso de compra-venta para entre la firma de la minuta y la escritura pública. Para la firma y la escritura pública ya básicamente es como un resumen de la minuta, solo que va ya en calidad de escritura pública, donde ya termina la transacción inmobiliaria, se entrega el inmueble con las llaves y bueno, casi siempre, bueno, en nuestro caso, con mucho éxito hemos concluido todo el proceso, porque si hay algo que me caracteriza es que acompaño al cliente en todo el proceso y la transacción inmobiliaria, tanto para el comprador como para el vendedor. Alice, me hace una consulta antes de terminar con este tema que es muy importante en la compra y venta. Si yo soy vendedor por primera vez y es mi única propiedad, ¿también tendría que pagar impuesto en la renta? Cuando es tu casa habitación, existe la norma que indica que estás exonerado del pago del impuesto a la renta por ser tu casa habitación, ¿no? En la compra, en el tema de la alcabala, cuando tú le compras a un constructor, también estás exonerado de pagar alcabala porque es una primera compra. Claro que sí, hay sus excepciones. Todos esos temas también los podemos hablar de repente en algún momento de mayor detalle. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo heredé una propiedad? O sea, no la compré, simplemente la heredé. Alguien me quiso dar esa propiedad y yo ya tengo mi casa. Cuando yo vendo esa propiedad que heredé, ahí sí tengo que pagar obligatoriamente el impuesto a la renta. Sí, claro. Acuérdate que cuando una familia hereda un inmueble, viene el tema de la sucesión intestada, que es un trámite que lo hacen a nivel familiar. Entonces, la nueva fecha de inicio de ese inmueble es a partir de la fecha de la sucesión intestada. Entonces, se divide dependiendo cómo sea la división que tengan, cuántos la esposa, los hijos, cuántos sean, a través de la norma peruana, es que el 50% más uno le corresponde al cónyuge, y de la diferencia se dividen en partes iguales los hijos. Entonces, si alguno de esos hijos tiene propiedades,
obviamente tiene que pagar impuesto a la renta por la parte proporcional que le corresponde pagar. Y el Estado, hasta lo que yo he leído, ha dado algunos beneficios para comprar viviendas. Este año 2024 el mercado inmobiliario está con mucho dinamismo, ¿no? Tenemos cosas que han beneficiado para que haya mayor apertura a la compra-venta de inmuebles, que es básicamente, por ejemplo, la liberación de la CTS para muchos empleados, ¿no? El acceso al 25% de la AFP cuando es para tu primera vivienda. Tenemos bastante estabilidad en el tipo de cambio gracias al BCR actual. Tenemos también la ventaja del tema de la reducción de la tasa de interés que te comentaba, que este año estamos en la mayoría de los bancos con 8%, 8 puntos y algo, dependiendo del banco, pero de acuerdo al score del cliente y la capacidad de pago que tienen, en muchos casos consiguen tasas de interés menor, inclusive 7, 6%, dependiendo del cliente que sea. Todo eso ha ayudado para que se haya un dinamismo muy fuerte en el rubro inmobiliario en Lima. Ahí hoy en día tenemos bastante pedido en zonas de crecimiento, como son el centro de Lima, La Victoria, ¿no? Porque están bastante bien ubicadas para todo el tema movimiento inmobiliario de oficinas también en el centro. Y las ubicaciones de estos inmuebles ayudan, ¿no? Lince también está en crecimiento. Ahora también ha salido un producto que acuérdate que el gobierno y el Estado está impulsando mucho al tema de los programas de ayuda social, ¿no? Los programas Mi Vivienda. Lo último que tenemos, por ejemplo, son los proyectos de vivienda de interés social que las inmobiliarias están trabajando en eso, que es obviamente que las personas de menos recursos en el Perú puedan acceder a este tipo de viviendas y vivan en lugares de clase media, alta, pero con proyectos de ayuda social a estas personas donde el gobierno subvenciona este tipo de inmuebles, siguiendo claramente ciertos requisitos, que la norma ya lo establece y que en algún momento podríamos dar mayor alcance. Muy interesante todo lo que tú dices, porque la verdad que el sueño de la casa propia, todos los tenemos, ¿no? Sí, Iván, en realidad justamente hablaba hace un tiempo con algunas personas dedicadas al sector construcción, arquitectos, ingenieros, y lo que estaba observando es que cada vez en Lima el metro cuadrado va a ser mucho más elevado. Entonces las personas que construyen y están en el rubro de la construcción y del diseño, es muy importante que hagan este tipo de inmuebles pequeños, de repente de 39 metros, 45 metros, que es lo que hoy en día estamos viendo, incluso a veces hasta de menor metraje, pero donde las familias tengan calidad de vida dentro de esos inmuebles. Entonces eso es lo que buscamos también, que exista ese tipo de inmueble donde uno llega y parece un hotel, donde tienes un equipamiento más allá de tu departamento que puede ser pequeño, pero si está bien amoblado, muy versátil, igual es muy cómodo para vivir, pero como existen áreas dentro del edificio, que coworking, porque acuérdate que ahorita estamos de una época de venimos ya acostumbrados al trabajo virtual, al trabajo híbrido que le llaman, entonces ayudan mucho estas áreas que están haciendo los edificios y las constructoras actualmente, donde la gente puede tener áreas comunes, donde ya no necesita estar dentro de su propio departamento, estos ambientes. Bueno, ya hemos tocado bastante el tema de las personas naturales y ahora hay que hablar del tema empresarial. En realidad, a mí lo que sucede con mis clientes es, oye, estoy arrendando esta oficina y generalmente el que arrienda es una persona natural hacia una empresa. Y siempre es la disyuntiva de decir, ¿quién corre con esos pagos de impuestos? ¿Quién corre con ese 5% que en el caso de persona natural, ¿no? que es el que alquila? Y en realidad el que debe de asumir esos impuestos es la persona, el arrendador. Mira, Iván, efectivamente, la norma indica que el que tiene la ganancia, que en este caso es el propietario, el arrendador, es el que está obligado a pagar ese impuesto de alquiler, que es el 5% del valor en el que hayan acordado. Lo que sucede en la práctica es que hay acuerdos que a veces hacen arrendador con arrendatario para facilitar ciertas cosas. Se llega a un monto de acuerdo de alquiler, por ejemplo, $1,000, vamos a suponer un local o una oficina, y por acuerdo se dice, más el impuesto, o sea, el propietario del inmueble le dice, tú págame el impuesto, o si no, va a subir 1,180, no sé cuánto es 1,000 más el 5%. Bueno, pero en realidad ahí sí yo como contador nunca recomiendo esa posición porque ese gasto que saldría de la empresa para pagar ese impuesto no sería deducible. Entonces siempre es recomendar a la empresa es que se llegue de repente a un acuerdo con un monto mayor,
¿no? No siempre y cuando que sea el 5%, porque nunca va a calzar, ¿no? Pero que el arrendador es el que tenga que asumir el 5%. Y bueno, es así. O sea, yo cuando te decía sobre el tema del acuerdo me refería básicamente a que por un tema de facilidad, normalmente la persona natural que es la propietaria del inmueble no está muy acostumbrada a veces a hacer estas gestiones de pagos en SUNAT, pagos en bancos. Acuérdate que hay mucho propietario adulto mayor inclusive. Entonces, para facilitar, hay acuerdos entre el arrendador y el arrendatario, pero la obligación del pago del impuesto está en el arrendador. Ahora, en el tema de las compras de oficina, ¿no? Hay varios tipos de forma de adquirir una oficina y generalmente las empresas nosotros recomendamos que sea mediante un leasing, ¿no? Porque el leasing tiene una depreciación acelerada, al tener una depreciación acelerada tiene el gasto en un determinado tiempo de acuerdo a lo que dura el contrato, ¿no? Entonces, yo creo que es la mejor forma como adquirir una propiedad, ¿no? Y siempre y cuando sea útil para la empresa y a largo tiempo, ¿no? Porque si es por una empresa para que nada más va a estar por poco tiempo, no creo que sea recomendable comprar una propiedad. Claro, o sea, el producto que tú estás mencionando es bastante bueno, en el mercado se maneja mucho, pero lo más importante pues que los empresarios que toman la decisión de comprar un inmueble es básicamente viendo la proyección en el tiempo, ¿no? Para que tenga su retorno también y recuperen esa inversión. Ahora, invertir en inmuebles en realidad lo bueno es que no tiene pérdida, porque al final igual mañana más tarde lo quieres vender, podría ya estar a un precio más elevado, porque acuérdate que en el Perú tenemos un tema de crecimiento. Igual se ha mantenido los últimos años los valores, pero en muchos escenarios y ubicaciones, dependiendo de las circunstancias, ha subido su valor. Si no es un tema de inversión, que si no me va a generar una ganancia en un futuro, yo siempre voy a optar que si es para una oficina administrativa, se tenga para que se alquile, ¿no? Sí, aparte que hoy en día con estos edificios inteligentes que hay, con tantas áreas que tienen los edificios para uso común de las oficinas, acuérdate que hay mucho microempresario, mucho pequeño negocio que no necesita tener una inversión tan alta dentro de sus oficinas para áreas de integración, reuniones que tienen los clientes para vender sus productos, para ofrecerlos. Estos edificios ofrecen muchas zonas y áreas que permiten tener un servicio integral dentro del edificio, y sus oficinas, que son metros cuadrados menores, de acuerdo a su necesidad para estaciones de trabajo. Muchos tienen a sus trabajadores en sus casas o de repente de manera remota, y algunos vienen a las oficinas presenciales por turno. Hay una variedad bastante alta y elevada que hemos heredado y ha facilitado también gracias a la pandemia acostumbrarnos a estas nuevas formas de trabajo que hoy en día son muy versátiles, muy útiles, muy efectivas, y bueno, y eso se está manteniendo, ¿no? Y este año... Ahora, en el aspecto del alquiler de la propiedad, ¿no? En edificios empresariales como tú hablas, se paga un mantenimiento, ¿no? Ese mantenimiento, generalmente la junta de propietarios no tiene una factura, pero tiene un recibo. Eso debemos aclarar que sí es válido como gasto para la empresa porque es el consumo de las áreas comunes, ¿verdad? Claro, normalmente va en función a los metros cuadrados que tienes en cada edificio, ¿no? Hay oficinas que tienen 100 metros, otras que tienen 50, 40, de repente alguna de 200, 500 metros. Cada uno paga de acuerdo a los metros cuadrados que ocupa, ¿no? Eso está ya establecido dentro de la junta de propiedad de propietarios del edificio. Lo manejan las empresas administradoras de edificio casi en el 100% de edificios empresariales sobre todo. Y eso ayuda porque obviamente estas empresas con ese recibo ya pueden también meterlo dentro del gasto de las compañías y sustentarlo de esa manera. Bueno, ya hemos hablado de las personas naturales, ya hemos hablado de las empresas, los principales tributos que se pagan, ¿no? Nos ha quedado poco tiempo para seguir charlando sobre este tema y de repente vamos a invitarte otra vez, Medalí, para seguir hablando sobre este rubro que es tan importante en estos tiempos, ¿no? Gracias, Iván, también por la invitación a participar, que se repita. Me encantaría también, si los invito a hacer las preguntas que quieran que toque en los siguientes episodios, que podemos nosotros hacer otro podcast. De repente, algún tema específico sobre el rubro inmobiliario que quieran que conversemos, sería muy bueno, muy válido. Y bueno, al final, tanto las familias como las empresas, todos terminan necesitando de este rubro tan interesante en nuestro país. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Esto fue Sin Pelos en la Cuenta. No olviden de suscribirse a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Iván Estrada y nos vemos para el siguiente episodio.